Buenas noches. Te agradecería infinitamente si nos ayudas con tu like. Nos servirá de mucho para seguir creciendo como comunidad de terror. Muchas gracias. Comenzamos. Todo lo que voy a contar es 100% real, y siento que este ha sido de los únicos medios en los que he podido transmitir todo lo que me sucedió allá. En el ejército mis palabras se desvanecían en el aire. Nadie me cree todos los sucesos que ocurren allá y lo grave que puede ser para la salud mental todo esto. La verdad no sé por qué tomé esta decisión. Creo que me urgía el dinero o simplemente quería seguir teniendo algún tipo de experiencia militar. Y la verdad es ridículo porque todo lo que se vive allí es horroroso y demasiado perturbador. Las cosas que vi, todo lo que viví allí, si es que se le puede llamar vida a eso, fue de pesadilla y difícilmente me pueda sacar de la cabeza todos los sucesos extraños que me pasaban. Y en serio, fueron demasiadas cosas. En este lugar la energía que se carga es demasiado pesada y difícilmente tuvimos momentos agradables. Por cuestiones de seguridad no brindaré nombres reales. Cambiaré todos los datos con los que pueda llegar a comprometer mi integridad. Me llamaré Ramón. Soy un exmilitar del ejército mexicano que decidió aventurarse en lo desconocido y tomar un camino diferente al de muchos de mis compañeros. Después de años de servicio en mi país, condecorado y habiendo enfrentado algunos de los escenarios más duros en la lucha contra el narcotráfico, me encontré en una encrucijada. La vida civil no me ofrecía las posibilidades ni las oportunidades para poder subsistir. Fue entonces cuando decidí unirme a un grupo de mercenarios que se dirigía a Ucrania, un país inmerso en un conflicto que parece no tener un final. El viaje hacia lo desconocido comenzó lleno de promesas de camaradería y la oportunidad de utilizar mis habilidades en combate en un escenario internacional. Nunca imaginé que lo que encontraría en ese frío y devastado país me marcaría de una manera que ningún campo de batalla había logrado hasta ese momento. Llegamos a Ucrania en pleno invierno, cuando las temperaturas caen en picada y la nieve cubre el paisaje como una mortaja blanca. Nuestro grupo fue desplegado en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Rusia, un lugar que había sido casi totalmente destruido por el conflicto. Casas quemadas, vehículos abandonados y un silencio sepulcral que se extendía por las calles. Era como si el lugar hubiera sido congelado en el tiempo, un cementerio. Era un pueblo en Luhansk. Los lugareños que habían sobrevivido al caos de la guerra eran pocos, y sus ojos reflejaban el miedo constante a lo desconocido. Nos instalamos en lo que quedaba de un edificio gubernamental, una estructura de concreto que había resistido los bombardeos. Durante el día, patrullábamos las ruinas y asegurábamos los perímetros. La guerra no nos daba respiro, pero pronto descubrimos que la verdadera amenaza no provenía solo de los soldados enemigos. Las primeras noches fueron inquietantes, pero no por las razones que uno podría esperar en una zona de guerra. No se trataba de los disparos en la distancia o el temor a un ataque sorpresa. Era algo más, algo que se sentía en el aire, una presencia que parecía observarnos desde las sombras. Los compañeros comenzaron a hablar de sueños extraños, pesadillas en las que se veían atrapados en los laberintos de oscuridad, perseguidos por figuras que no podían describir. Al principio lo atribuí al estrés y al agotamiento. Estábamos en una zona de conflicto, lejos de casa, enfrentándonos a una muerte constante. Pero luego empezaron los susurros. Fue una noche particularmente fría cuando me tocó el turno de guardia en la entrada principal del edificio. El viento silbaba entre las ruinas y la nieve caía en copos pesados, amortiguando todos los sonidos. Esa noche me había tocado estar solo ahí, y siempre se tiene la incertidumbre de que algo puede pasar o un misil caiga en el edificio y nos desaparezca a todos. De repente, sentí más frío de lo normal y entonces escuché un susurro. Apenas si logré oírlo, pero me asustó demasiado.
ayuda, ayuda. Fue un perfecto español. Me giré de inmediato apuntando mi rifle hacia la oscuridad, pero no veía a nadie. El lugar estaba desierto y mis compañeros dormían en el interior del edificio. Pensé que había sido mi mente jugándome una mala pasada, pero el susurro volvió y cada vez lo oía más cerca, como si lo tuviera al lado mío. También creí que pudo haber sido algún soldado latino que llegó a la zona, pero no veía a nadie. Estaba congelado. Escuchaba gritos a lo lejos. Salí un poco a mirar qué sucedía, pero no lograba ver nada. Me estaba volviendo loco. Era mi mente. ¿Qué me estaba pasando? Empecé a perder la cordura. Desperté a mi compañero latino y le comenté todo lo que me había pasado, pero me decía que podía ser el viento que corría y generaba sonidos. Pero lo que había oído fue claro. Me estaba enloqueciendo. Conforme pasaron los días, los incidentes extraños se intensificaron. Los susurros no me dejaron en paz y comenzaron a acecharme incluso durante el día. Sentía que algo estaba jugando con mi mente, probando mi resistencia. Mis compañeros también notaban cosas extrañas, aunque ninguno mencionaba nada directamente. Era como si todos inconscientemente compartiéramos un pacto silencioso de no hablar de lo que estaba ocurriendo. Una noche, después de una patrulla particularmente agotadora, me desplomé en mi cama improvisada en una de las habitaciones del edificio. Había quedado demasiado exhausto y necesitaba descansar. Dormía profundamente cuando algo me despertó de golpe. No sé si fue un sonido o una sensación, pero mi cuerpo reaccionó de manera brusca. Abrí los ojos y lo que vi fue aterrador. Apenas a unos centímetros de mi rostro había una figura, un rostro pálido y sin rasgos definidos, pero con unos ojos que me miraban fijamente. Su presencia era tan intensa que sentí que me absorbía, que estaba siendo arrastrado a un abismo de oscuridad. Quise gritar, pero mi voz no salió. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme o apartar la mirada. El rostro no se movía, solo me observaba, pero en su inmovilidad había una angustia que me transmitió hasta lo más profundo de mi ser. Sentía como si eso que estaba ahí quisiera devorarme, llevarse mi alma. Fue un enfrentamiento que duró solo unos segundos, pero que se sintió como toda una eternidad. Finalmente, pude cerrar los ojos y cuando los abrí de nuevo, el rostro había desaparecido. Estaba solo en la habitación, pero el frío persistente y la sensación de que algo me vigilaba no desvanecieron. Después de ese encuentro no pude seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Algo oscuro, maligno había en esa zona y parecía estar concentrándose en mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro. Empecé a evitar dormir, temeroso de lo que podría encontrar en mis sueños. Mis compañeros comenzaron a notarlo. Uno de ellos, un veterano que había visto horrores en varios conflictos, me tomó aparte un día y me dijo que debía irme. Este lugar no es seguro, Ramón. No sé qué pasa aquí, pero no es natural. Si te quedas, te va a consumir. Sus palabras resonaron con la verdad que yo ya conocía, pero que me había negado a aceptar. Estaba totalmente arrepentido de haberme ido para allá. Siempre había estado agradecido con el ejército y las experiencias que había tenido, pero todo esto que me ocurrió me hizo recapacitar sobre muchas cosas, tanto en el ejército como en la vida misma. Escapé del pueblo en la oscuridad de la noche, sin decirle nada a nadie. Caminé durante horas afrontando los peligros que puede haber por ahí, con la sensación de que algo me seguía, de que en cualquier momento esa figura se materializaría de nuevo frente a mí. Pero seguí adelante, impulsado por el miedo y la necesidad de sobrevivir. Logré salir de Ucrania y regresé a México, dejando atrás la guerra, el conflicto y lo que quiera que hubiera en Ucrania. Pero aunque dejé esa zona, los recuerdos y el terror me siguieron. No he podido olvidar esos ojos y ese rostro que se me apareció, esa voz que me susurraba y el miedo paralizante que sentí en cada uno de esos encuentros.
El rostro sigue apareciendo en mis sueños y a veces, en las noches cuando todo está en silencio, vuelvo a escuchar esos susurros. Todo esto me ha invadido hasta lo más profundo de mi vida. No sé si lo que viví fue real o si fue el resultado del estrés y de la desesperación, pero una cosa es segura: la guerra deja cicatrices más profundas de lo que uno puede imaginar, y a veces no solo son las batallas las que se libran en el campo de guerra, sino también los horrores que habitan en la oscuridad. Después de una experiencia como esa, es difícil encontrar la paz. Regresar a la vida civil ha sido una lucha constante, intentando olvidar lo que viví, pero las noches son un recordatorio constante de que algunos horrores nunca se quedan atrás. La guerra cambia a las personas, pero a veces son las cosas que no podemos ver las que nos marcan para siempre. ¿Qué tal te pareció la historia? ¿Te ha pasado algo paranormal? Déjalo abajo en la caja de comentarios. Si fuiste militar, tu opinión será de mucha importancia. Estoy muy agradecido con el apoyo que me están dando. Ahí vamos creciendo poco a poco. Mira este video que tienes en pantalla. También recuerda suscribirte, darle like y activar la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video. Si tienes historias de terror, compártemelas al correo en pantalla o compártela abajo en la caja de comentarios. Esto fue Cita Nocturna y espero sigas teniendo muy buenas noches.